Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la parte 2 del tema de desigualdad cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c mayor o igual que 0 con un a mayor a 0. Teníamos que dar la desigualdad que se nos plantea en el tema con un a mayor a 0 al denotar por f de x la función. Si la gráfica de f corta el eje x únicamente en el vértice h, 0, entonces f de x, toda la función es mayor a 0. Se cumple para que x sea menor que h o x mayor a h. Utilizando los intervalos se escribe de esa forma que se nos presenta aquí en el literal número 1. Y nos dice que si la gráfica de f no corta el eje x, entonces f de x es mayor a 0. Se cumple para todo número real x, es decir, la gráfica de f queda arriba del eje x. Y son los dos casos que vamos a plantear ahora en los ejemplos. Tenemos el primero que nos dice: determina todos los valores de x que satisfacen en cada caso la desigualdad. Tenemos el literal A que nos dice x cuadrado menos 6x más 9 tiene que ser mayor a 0. O sea, f de x es igual a x cuadrado menos 6x más 9. Y de esta forma, similar a la clase anterior, tenemos que resolver este ejercicio. Como siempre, tenemos que encontrar los interceptos con el eje x. En este caso, lo que hacemos es igualar a 0 siempre. La misma forma de resolver los interceptos con el eje x. Y tenemos este caso, x cuadrado menos 6x más 9 igualado a 0. X menos 3 al cuadrado igual a 0. Por el caso de factoreo aquí, que formamos el binomio. Entonces, esto lo sacamos raíz cuadrada y nos queda como x menos 3 igual a 0 y x igual a 3. El despeje normal. Y tenemos la gráfica de f, en la gráfica que mostramos aquí, como lo resolvimos aquí, desde 3 hasta en 3,0, la gráfica corta al eje x. Entonces, tenemos que la gráfica aquí en la gráfica, vemos que lo corta exactamente en 3,0. Entonces, en este caso, toda la gráfica cumple la desigualdad que nos están presentando. Sin embargo, en este caso, nos fijamos bien que en la desigualdad no nos pide igual a 0. Entonces, en este caso, no se tomaría en cuenta este punto número 3 por esa sencilla razón. En este caso no cumple esta normativa el punto de corte 3,0, porque solo nos están pidiendo los que sean mayores a 0, no nos están pidiendo los que sean igual a 0. Entonces, en este caso, ahí tenemos que tener mucho cuidado al ver la desigualdad. En este caso vemos que no nos pide el igual. Entonces, ese punto 3,0 no lo tomamos en cuenta. Si lo tomamos en cuenta los mayores, que sería desde menos infinito hasta 3 y desde 3 hasta más infinito, pero no tomando en cuenta el 3, así como lo tomamos en este punto de aquí. X es igual, X pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 3, abierto en el símbolo, porque no lo tomamos en cuenta, unido con 3, más infinito, pero todo abierto, sin tomar en cuenta el 3 también. Así sería en este caso, no tenemos que tomar en cuenta el 3, porque no nos están pidiendo los que sean igual a 0, y en 3 es igual a 0, entonces no tenemos que tomarlo en cuenta. Igual en este segundo ejemplo, tenemos que x cuadrado menos 2x más 2 mayor a 0. O sea, f de x igual a x cuadrado menos 2x más 2. Si se buscan las interacciones de la gráfica de f con el eje x, se obtiene la ecuación. Igual, tenemos que buscar el intercepto de esta gráfica con el eje x. Lo igualamos a 0. Esta ecuación no tiene solución en los números reales. Si se completa el cuadrado para llevar a la forma x menos h cuadrado más k, se obtiene.
En este caso, si lo quisiéramos resolver así, factorizando, despejando x, no nos va a dar un valor exacto en, en, en los números reales. Nos va a dar un imaginario, pero eso no lo estamos estudiando ahorita. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí? Para comprobar que esto no tiene un intercepto, lo que hacemos es llevarlo a su ecuación canónica mediante el mismo procedimiento de complementación de cuadrados. Lo llamamos de esta forma, que es x menos 1 al cuadrado más 1, y aquí tenemos su vértice, que sería en 1,1, y tenemos aquí la gráfica de su vértice, y como este es su coeficiente x cuadrado es positivo, entonces se abre hacia arriba. Está en 1,1 y se abre hacia arriba, entonces comprobamos que esto no tiene intercepto con el eje x. No tiene intercepto con el eje x. Entonces, para toda la función cumple la desigualdad que nos están pidiendo, que sea mayor a 0. Toda la función es mayor a 0. Entonces, concluimos que para toda la función x cuadrado menos 2x más 2 se cumple que sea mayor a 0. Y así quedaría este ejercicio. Si algún punto no nos corresponde a lo que nos están pidiendo en la desigualdad, no tenemos que redactar los intervalos en donde sí cumple. En este caso, que toda la función cumple, no tenemos que redactar intervalos, sino solo concluir que para toda f de x se cumple que sea mayor que 0.